Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Falú a través de Tiva TV. Señoras y señores, gracias por estar con nosotros. Caliente está la cosa ya en el Partido Nuevo Progresista, señoras y señores. El vicepresidente de la colectividad, el licenciado Tomás Rivera Schatz, hace unos planteamientos en el periódico El Vocero, donde plantea que parte de su partido está dormido. Y Jorge Dávila, director ejecutivo del PNP, está aquí con nosotros en el día de hoy. Bienvenido al programa nuevamente. Gracias por tenerme aquí. ¿Cómo usted reacciona a esas expresiones de Rivera Schatz? Bueno, yo creo que Tomás es un líder que siempre está buscando cómo motivar a la hueste del Partido No Progresista. Recuerda que él ahora en el evento primarista que hubo para elegir las dos vicepresidencias que estaban vacantes resultó triunfante y ¿verdad? Con un amplio apoyo de la base del partido. Está trabajando con Pedro Pierluisi, de la mano de Pedro Pierluisi, el reglamento del partido, que ahora lo vamos a llevar a una asamblea general el próximo 16 de febrero. Tomás dirigió ese esfuerzo, hizo vistas públicas a través de toda la isla y tengo que felicitarlo públicamente, porque creo que vamos a tener un reglamento donde todo el mundo, toda la base del partido tuvo la oportunidad de participar. Ya fue aprobado unánimemente en el directorio, fue aprobado unánimemente en una junta estatal. Y ahora resta, como dispone el reglamento, que vayamos a la Asamblea General a presentarlo. Pero ahora tal parece que esas expresiones para algunos de Tomás Rivera Schatz lo convierten en un posible candidato a la gobernación por el PNP también. O sea, que no solamente sería Pedro Pierluisi o el doctor Ricardo Rosselló por otro lado, sino que se sumaría a ese proceso el licenciado Tomás Rivera Schatz. Bueno, mira, Tomás es un líder fuerte de nuestro partido y yo creo que el primero que ha dicho que no es momento de estar hablando de candidatura es Tomás Rivera Schatz. Así que en este momento yo sé que la gente, con el desastre de administración que tenemos de Alejandro García Padilla, quisieran que las elecciones fueran mañana, pero las elecciones Falú no son mañana, las elecciones son en noviembre del 2016. Y hay tiempo para eso. En este momento lo que estamos trabajando es la reorganización del partido. El primer año fue un año de introspección, de escuchar la base, de escuchar los reclamos, cuáles fueron las razones, al mejor entender, de la base del partido, por la cual no prevalecimos en el 2012. Y ahora estamos trabajando, enrollando. Bueno, pero Dávila, uno puede decir ahora mismo que no es momento de candidatura, pero todo el país sabe que están los candidatos moviendo su ficha y que están en campaña, porque ven tan débil la figura de Alejandro García Padilla que plantean, el gobernador no tiene posibilidad de ser reelecto. Eso piensa la oposición, ¿verdad? Y el planteamiento que hay es, pues espérate, cualquiera le puede ganar al gobernador, y entonces están en esa disputa de quién va a ser el que le puede ganar al gobernador. Bueno, mira, aquí pudiera haber dos opciones. Una es darle fast forward a esta película de horror que estamos viviendo y que llegue rápido el 2016. La otra es la que propuso el alcalde de Mayagüez, Guillito Rodríguez, que se enmiende la Constitución de Puerto Rico para establecer el sistema de recall que existe en muchos estados de la nación, para que haya la capacidad de revocar el mandato que dio el pueblo si el gobernador no está haciendo el trabajo. Así que me parece que el Partido Popular es el que tiene el problema serio cuando un alcalde fuerte como lo es Guillito Rodríguez hace un planteamiento donde quisiera que estuviera ese mecanismo disponible, y obviamente me parece que es en clara alusión al gobierno en que los tiene sumido García Padilla. Pero un proceso de recall, o sea, un revocatorio, no solamente sería para el gobernante que está ahora, podría ser para cualquier gobernante que venga. Y en Puerto Rico, con lo dividido que este país, tendría que ser una suma de firmas bastante amplia para poder llevar a cabo ese proceso revocatorio, porque de revocatorio en revocatorio hemos estado durante estos últimos años. De Pedro Rosselló para acá ningún gobernante revalida, sino que están 4 años y viene el próximo, y viene el próximo, y viene el próximo. Sí, lo que pasa es que me parece que estas expresiones vienen en un momento dado donde todo el pueblo de Puerto Rico está insatisfecho con la incapacidad y la improvisación, falta de ideas para resolver los problemas que apremian aquí en Puerto Rico de Alejandro García Padilla. En este momento es que él hace el planteamiento, no lo hizo cuando estuvo Pedro Rosselló, no lo hizo cuando estuvo Carlos Romero Barceló, no lo hizo inclusive cuando estuvo Sila Calderón, ni Aníbal Acevedo Vilá, lo hace ahora, precisamente en este momento, cuando es García Padilla el que dirige los destinos de nuestra isla, que ciertamente están en precario en este momento. Sigo dialogando con usted en breve, Jorge Dávila, director ejecutivo del Partido Nuevo Progresista. Me muevo con Antonio Rosado, economista. Estamos viviendo una situación bastante difícil. Rosado, las casas acreditadoras ya han hecho planteamientos en el sentido de la degradación del crédito. El gobierno de Puerto Rico es el único que ve avances en esto de la economía, porque todas las casas acreditadoras han planteado prácticamente lo mismo.
¿Cómo podemos salir de esta crisis que estamos viviendo, Rosado? Mira, la economía de Puerto Rico ha sido definitivamente saboteada por los partidos políticos en los últimos 10 años. Estamos hablando de que se levantó 35.000 millones de deuda nueva en estos 10 años y no tenemos ni un bloque para enseñar con respecto a esa cantidad de dinero que se tomó prestado. Se cogió prestado y no hay ni tan siquiera un bloque como usted plantea. No hay un bloque que podemos decir que se le achacó a esa gestión. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Se lo Ese fututearon? dinero se lo fututeó el gobierno. Se utilizó para pagar salarios y gastos operacionales del gobierno. Y obviamente eso ha traído a Puerto Rico una situación sumamente difícil por el hecho de que no tenemos ni hemos creado la riqueza para repagar esa deuda. Así que dentro de esa situación tan difícil que los políticos han logrado poner la economía de Puerto Rico, es que tiene que reinventarse este sistema. Tenemos que cambiar la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Tenemos que cambiar el paradigma de cómo se hace negocio en el gobierno de Puerto Rico. El gobierno es completamente inoperante. El gobierno toma 10.000 millones del sector privado y se los chupa, los hace desaparecer. Y no tenemos nada que enseñar, solamente exactamente lo mismo. Tenemos un departamento de educación que pierde cientos de miles de estudiantes en los últimos años y gasta cada día más y no funciona. Así que realmente lo que tenemos es un paradigma de que el gobierno de Puerto Rico no puede administrarse y por lo tanto tienen que buscar otras avenidas para hacer el sistema, cambiar de forma de administrar el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que los municipios son el centro de actividad que debería utilizarse para dar servicio a la comunidad y el gobierno central ser solamente un gestor de los fondos por un lado y de crear un aparato institucional para que esos fondos se utilicen correctamente. Pero la forma de hacer negocio del gobierno de Puerto Rico es un desastre. Tú coges, por ejemplo, la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Tienes 70 guaguas corriendo. Se gastan 86 millones de dólares al año. Tienen 1.000 empleados, 500 choferes. ¿Cómo es posible que eso funcione? No funciona. Cuesta 1.2 millones correr la guagua de la AMA. Eso es un escándalo. Tenemos de esa forma varias agencias del gobierno que hacen exactamente lo mismo y nadie le quiere meter el diente al problema. Ahora mismo tenemos un problema también, Rosado, y es que la fuerza laboral, que en Puerto Rico lamentablemente está bastante reducida, cada día la carga impositiva le es mucho más dura, mucho más fuerte. Siguen aumentando, y entonces el que trabaja se ve penalizado. La válvula de escape, que es el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, está siendo utilizada. Los puertorriqueños en su etapa productiva o que van a comenzar su etapa productiva se nos están yendo del país y entonces se están yendo a producir a otras latitudes y en su mayoría esas latitudes son los Estados Unidos, los estados de los Estados Unidos. ¿Cómo un país echa hacia adelante así? Mira, hablamos de 35.000 millones de dólares que se votaron en esta década. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues tenemos que reinventarlo. Primero tienes que bajar los sueldos a los empleados públicos. Tú tienes que reducir los gastos del gobierno. Espérese. ¿Qué usted dijo? Porque esto es bien sencillo. Si Puerto Rico lo degrada y Puerto Rico no puede ir al mercado de bonos, no va a haber dinero para pagar los salarios. ¿Por qué? Porque si Puerto Rico no puede refinanciar la deuda y tiene que pagar 1.000 millones de principales en un momento determinado, tiene que ir a buscarlo en sus fondos. Mire, usted vaya afuera y le dice a los empleados públicos que hay que reducirle el salario en un 10% y mañana usted tiene el país paralizado por las 4 esquinas. No pasa nada. Porque el problema es que, ¿qué produce el gobierno? Los maestros se fueron a la huelga 2 días. ¿Qué pasó en Puerto Rico? Nada. Si los maestros se van de fiesta todos los días. Los maestros faltan todos los días. Los maestros no hay sistema de validación de quién está en el salón de clase. La gente en el gobierno fundamentalmente va a la oficina, pero tiene un problema de productividad terrible. Si el gobierno produjera, si el gobierno creara riqueza, esos 10.000 millones que se cogen del sector privado y se meten al gobierno, podrían ¿qué? Crear esa riqueza. Pero ¿qué pasa? No se crea riqueza, por lo tanto la economía decrece. Y ese es el problema que tenemos. ¿En qué Puerto Rico puede crear riqueza? ¿En qué área? En todas las áreas. Por ejemplo, hay un problema terrible de infraestructura. Hay un problema terrible. Hay que bregar con la agricultura, hay que bregar con el turismo, hay que bregar incentivos ¿de qué forma y qué manera? Porque mira, el gobernador antier salió y planteó que vamos a sembrar otra vez caña. Para obtener melaza, para con la melaza van a producir ron. El PNP plantea y dice, pero mira, ¿qué es eso? Vamos a regresar otra vez a los 40, a los 40 cuando se sembraba caña aquí en el país. No, es un problema técnico, es un problema de que si no hacen eso, le van a quitar los beneficios contributivos que tienen que ver con el ron de Puerto Rico.
Esto es un problema, una asignación que le dieron al gobierno federal. Tú tienes que empezar a producir melaza para que se justifique en los beneficios que tú recibes de los impuestos para atrás del ron que se vende de Puerto Rico en Estados Unidos. Porque tú no puedes seguir importando la melaza y diciendo que el ron es de Puerto Rico. Deje ver si para Jorge Dávila el tema de la melaza está en melaza. Jorge Dávila. Bueno, no, mira, primero que nada yo creo que la economía en Puerto Rico, claro que hay que diversificarla y la agricultura es un sector que puede tener crecimiento. Sí he escuchado que a los sembradores de caña no le han dicho ni siquiera cuánto es que le van a pagar, ¿verdad? Una vez ellos produzcan la siembra de caña, pero bueno, eso es un tema diferente. Yo en términos de filosofía de gobierno, me parece que el Partido No Progresista siempre ha sido consistente, que es más efectivo el dinero en las manos de los individuos y por eso ha habido varias reformas contributivas de parte del Partido No Progresista versus la filosofía del Partido Popular, que es imponerle más impuestos al pueblo. Y de hecho se lo advertimos, que cuando aumentaran el presupuesto y que impusieran todos estos impuestos que suman como 1.500 millones de dólares, si la gente no tiene con qué pagar, no puede pagar. Así que me parece que la política fiscal de esta administración ha sido un desastre. Y tengo que amarrar el tema de la economía en Puerto Rico al tema del estatus. Los problemas sociales, los problemas de criminalidad, los problemas económicos que tenemos en Puerto Rico están atados directamente al estatus. El sistema económico de Lela colapsó. Y aquí la única opción, ¿qué es lo que están buscando los puertorriqueños? Mejor calidad de vida, mejores oportunidades de empleo. Voy a eso, Jorge Dávila, voy a eso. Si el modelo económico colapsó, si esta estructura de gobierno colapsó, el Partido Nuevo Progresista lo que está buscando es administrar este sistema. Ahora mismo lo que están corriendo es para administrar este sistema que colapsó. No van a venir con una varita mágica mañana a resolver el problema de los 70.000 millones de dólares que tiene el país en deuda. No, bueno, claro está, obviamente en la medida que Puerto Rico se convierte en Estado, vamos a recibir más dinero federales, vamos a recibir mayor inversión privada, porque Puerto Rico va a tener un clima de inversión mucho más estable. Déjame hacer la pausa. Bajo la bandera americana de forma permanente. Voy a hacer la pausa y al regreso le voy a preguntar a Antonio Rosado si con cambiar el tema del estatus resolvemos nuestro problema económico o tenemos que cambiar la mentalidad también de los puertorriqueños, porque no es lo mismo uno convertirse en Estado y ser un Estado productivo a convertirse en un Estado que sea un estado dependiente de los demás estados. Pero lo hablamos al regreso y ya mismo tengo a los amigos de Green Window que están por aquí con nosotros de visita en el programa. Hace un tiempo que no venían por acá, los muchachos cogieron vacaciones, me dijeron 2 semanas, se cogieron 4, hay memo. Vienen con sorpresa. Yo regreso en breve. Señores, este programa está picoso a través de Estiva TV, el pique de fue la información útil para tu diario vivir. Antonio Rosado, si Puerto Rico mañana cambiara su estatus, ¿Puerto Rico echaré hacia adelante o tenemos que cambiar también la mentalidad del puertorriqueño? Porque el puertorriqueño tiene que producir y solamente tenemos una fuerza laboral de prácticamente un 40, un 45%. ¿Y la demás gente qué? Mira, la solución de que la estadidad va a resolver el problema de Puerto Rico, yo creo que eso es extremadamente ilusorio. ¿Ah? ¿Cómo usted dijo? Mira, esto es bien sencillo. Jorge Dávila, eso es ilusorio, Jorge Dávila. Mira, yo no estoy de acuerdo con él, pero mira, esto es bien sencillo. El profesor esto es bien sencillo. Tiene derecho a equivocarse. El gobierno de Puerto Rico levanta 10.000 millones. 10.000 millones de la economía de Puerto Rico para sufragar sus gastos. ¿Ok? Mira la aritmética de esto, bien sencillo. Empezamos a pagar impuestos federales mañana. ¿Qué sucede? Bien sencillo. Hay que pagar los impuestos federales y los impuestos de Puerto Rico. O sea, la tasa contributiva total en promedio sería de una corporación 30% más 30%, 60%. Eso es casi confiscatorio. Y de un individuo estaríamos hablando de 30% más 30%, 60%. ¿Cómo es posible que tú puedes correr un sistema de esa manera? No, tiene que haber una transición de cientos de años para que Puerto Rico pueda ajustar sus ingresos locales, estatales, a la realidad económica de Puerto Rico y entonces recibir fondos para otros programas. Pero esos 250.000 empleados públicos que hay ahí, ¿cómo los vamos a financiar? Mire, Jorge Dávila, cuando usted dijo que un proceso de transición de cientos de años ha puesto el grito en el cielo, dígame, Dávila. No, mira, ciertamente, y el profesor conoce de esto mejor que yo posiblemente. O sea, aquí hay empleados federales que rinden planilla federal y ellos rinden planilla aquí y tienen entonces un crédito en la planilla federal. Eso es que van a pagar un 60%, profesor, ¿verdad? Eso
no vamos a entrar ahora en un debate de aritmética aquí, de matemática, pero es totalmente erróneo plantear eso. Ahora, hay una realidad. No hay patria si no hay gente. Y nuestra gente productiva se está yendo. Y a donde se están yendo es a un lugar donde van a pagar contribuciones federales. En algunos estados se paga contribución estatal, en otros no, en algunos se paga property tax, pero la realidad es que Estados Unidos, mientras está adelantando ahora, que pues la economía en los Estados Unidos continentales se está viendo ya el progreso, aquí en Puerto Rico seguimos en una recesión, y la realidad también es que tanto en el estado de Hawái como en el estado de Alaska, que son los últimos dos estados que ingresaron a la nación americana, hubo una prosperidad económica inmediata, porque, número uno, la gente se siente más segura bajo la bandera americana. Hay un clima de estabilidad. Aquí el problema es que aquí la inversión no viene porque no se sabe ni qué va a ocurrir aquí en Puerto Rico en los próximos 4 años. No hay un clima de estabilidad que tú le puedas traer al inversionista. El inversionista que viene para quedarse, para invertir a largo plazo, tiene problemas con venir a Puerto Rico por el clima de inestabilidad que presenta el estatus actual. Esa es una realidad. Y nuestra gente, a donde está yendo, fíjate que el gobernador Alejandro García Padilla prometió 50,000 empleos. El otro día, a manera de chiste, yo no lo tomo a broma, pero Gary Rodríguez dijo, ya cumplió con el compromiso, creó 50,000 empleos. Hay 25,000 en Florida, hay 10,000 en Texas y 15,000 en Chicago y Nueva York. Esa es la realidad, nuestra gente se está yendo, nuestra gente productiva. ¿Dónde? Si no hay gente, no hay consumo. Si no hay gente, no hay capacidad de producir, porque la gente que está abandonando la isla es nuestro talento joven, profesional, que tiene la capacidad y está en la edad productiva. Ese es el problema grave que tiene Puerto Rico y que yo... Nos cuesta prepararlo, porque muchos de esos profesionales que se van, su preparación prácticamente en su totalidad ha sido aquí, en la mayoría de los casos la paga el Estado, más allá de los que están en colegio, ¿verdad? Que los padres pagan su educación, pero en su mayoría son muchos que se van, que el Estado es el que cubre esos gastos. Quería atender un tema que tú tocaste ahorita, y otra vez en el tema de filosofía. O sea, Puerto Rico tiene que darse cuenta que no podemos estrangular a los que producen empleo. Aquí ahora, con la patente mal llamada patente nacional, se está estrangulando al pequeño y mediano empresario. Aquí se critica si alguien es productivo y si alguien hace dinero, rápido todo el mundo le cae encima. Oye, vamos a ayudar a que los empresarios puertorriqueños echen hacia adelante. No es poniéndole más impuestos, no es poniéndole la patente, es dándole las herramientas y creando que yo creo que es la responsabilidad primaria del gobierno, aparte de los servicios básicos como la seguridad, la educación que tiene que dar. Bien. El resto vamos a dejar que el gobierno se convierta en un ente facilitador para que sea la empresa privada la que eche para adelante la economía y la que cree los empleos. Vamos otra vez con el economista Antonio Rosado. Pues entonces el gobierno debería ser más pequeño. Claro que sí. El gobierno tiene que ser más pequeño, pero alguien tiene que reorganizarlo. El gobierno solo no se va a reorganizar. Tiene que venir alguien con una agenda de reestructuración del gobierno. Primero, quería aclarar, el estado que tiene el impuesto más alto en Estados Unidos es California. Y es 4%. O sea que ese impacto contributivo, aunque toma una deducción, el impacto contributivo es completamente diferente al que tienen ahora en Puerto Rico, porque Puerto Rico no es parte del sistema tributario de Estados Unidos. Son dos cosas diferentes y eso hay que acomodarlo de esa manera. Por otro lado, el que se inventó la patente fue Fortuño. En el 2010, el que creó la patente de las empresas foráneas fue Fortuño y le puso un impuesto a la empresa foránea que puso a Puerto Rico en una desventaja contributiva contra todo el mundo. Antes lo único que tenía Puerto Rico de ventaja contributiva era eso, las contribuciones, porque el agua es más cara, la luz es más cara, y Fortuño le puso un impuesto a las empresas foráneas que era de 4%, iba bajando, y ahora el gobernador lo extendió ese 4%. Y tenemos ahora... Esa no es la patente de la que estamos hablando. No, esa es la primera patente, la patente primera, la original, que fue la de Fortuño. Pero que tomaban, a las empresas foráneas. Pero que esas empresas toman un crédito después allá. Toman un crédito, pero el problema no es que tomen crédito, el problema es que pagan contribuciones. Y tú tienes una situación donde si tú tienes el agua más cara y tienes la luz más cara y todo es más caro en Puerto Rico y lo único que tenía de ventaja era un impuesto más bajo, ahora tienes el impuesto más alto, porque para algunas empresas ese 4% significa 4%, pero para otras en términos de la ganancia significa el 80%, el 90%, el 100%, lo mismo que la patente nacional,
que implica que algunas empresas en Puerto Rico no van a ganar dinero y van a pagar contribuciones. Y eso obviamente es confiscatorio. A rayos, señoras y señores. Lo voy a dejar ahí por el momento. Lo voy a dejar por ahí por el momento esta discusión. Los voy a llamar nuevamente para